¿Cómo están? Gracias por estar aquí hoy. Em, Mi nombre es Patricia Mudoy, Patti Mudoy. Trabajo para SER, es una organización sin fines de lucro de aquí de Minnesota que hace proyectos de investigación y evaluación para latinos. Y hoy me acompaña Elba Bocarando de Mi Reembolso. Y la razón de la que estamos aquí hoy es que es temporada de empezar a preparar los impuestos. Y pues tenemos muchas preguntas y trajimos aquí a Elba para que nos ayude a responder. Em, Elba, ¿por qué no te presentas para nuestra audiencia? Cuéntame un poquito de ti y de lo que hace Mi Reembolso. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Patti, por la invitación. Gracias a la Asociación ACER por tomarnos en cuenta para esta colaboración. Y bueno, pues yo soy Elba Bucarando, formo parte del equipo Mi Reembolso, empresa preparadora de impuestos en el estado de Minnesota. Ya tenemos unos 3 años en función. Y bueno, pues la finalidad de Mi Reembolso es, aparte de preparar impuestos, es de guiar, sobre todo el punto importante de guiar a nuestros clientes en el camino de impuestos. Ya, muchas gracias, bienvenida. Como comentaba, Gracias. ACER es una empresa, una organización que se encarga de hacer investigación y evaluación. Y después, con lo que nosotros averiguamos e investigamos, pues hacemos proyectos de educación o proyectos de remover barreras. Y esa es la razón que nos trae hoy aquí. Ha habido unos cambios en las leyes y en los beneficios de los impuestos del estado de Minnesota y estamos trabajando con ellos para promover esos beneficios, para que la mayor parte de gente que los pueda aprovechar los solicite. Normalmente hacer comienza sus proyectos haciendo un poquito de investigación. ¿Qué sabe la gente? ¿Qué necesita saber? ¿Cuáles son las dudas? Y eso nos ayuda a enfocar cuáles son las preguntas que tenemos que responder. Y así fue como comenzamos y así como llegamos aquí. Entonces hicimos unas sesiones de discusión con diferentes miembros de nuestra comunidad y con eso entendimos bastante cuáles son las dudas que las personas tienen. Como hacer no es experto en impuestos, lo que hacemos es la investigación, nos buscamos unas personas con conocimiento en el área que nos puedan ayudar a responder esas preguntas. Y eso es lo que nos trae aquí hoy. Entonces, las preguntas fueron bastantes. Vamos a hacer varios de estos Facebook Live y vamos a comenzar hoy por el principio. Muchas de las preguntas que hubo durante los grupos eran relacionadas con el número del ITIN. ¿Qué es el ITIN? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que no es el ITIN? ¿Y cómo se relaciona el ITIN con hacer los impuestos? Entonces, comencemos por ahí. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué es un ITIN? El ITIN es un número de identificación fiscal emitido por el Servicio de Impuestos Internos, que es el IRS. Y bueno, va dirigido para las personas que no son elegibles para tener o que tienen un número de seguro social. Y bueno, la finalidad de entregarte un número de ITIN number es para que presentemos los impuestos federales, ¿no? Ese es en sí el número de ITIN y esa es la finalidad, presentar y declarar impuestos con este número, cuando carecemos del número de seguro social. Ok. Entonces, el ITIN es un número a nivel federal. ¿Cuáles ¿Correcto? son los requisitos para tramitar el ITIN? ¿Quién lo pide? ¿Quién debería pedirlo? Háblame un poco de los adultos, los niños. Ok. ¿Quién lo solicita? Pues lo debe de solicitar cualquier residente extranjero que necesita presentar una declaración de impuestos en los Estados Unidos o residentes extranjeros que son dependientes de contribuyentes estadounidenses o residentes extranjeros que tienen cierto tipo de ingresos en los Estados Unidos y están sujetos a una retención de impuestos. Ok. Pueden ser también cónyuges extranjeros de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes que presentan una declaración de impuestos conjunta. Ok. Muchas de las preguntas cuando estábamos hablando con los diferentes miembros de nuestra comunidad tenía que ver con los niños, ¿no? ¿Cuál es la importancia
si alguien está declarando impuestos con un ITIN, ¿sus hijos tienen que tener ITIN si no tienen número de seguro social? ¿Cuál sería la desventaja si no tuvieran el ITIN? Bueno, toda persona que va a someterse como o van a solicitar como un dependiente económico debe de contener o un número de seguro social o un número de ITIN. Y esto pues puede aplicar tanto para una esposa o para los hijos, ¿no? Entonces, este trámite lo puede realizar cualquier persona, reitero, que sean residentes extranjeros y que soliciten por medio de un documento oficial original Mm, que pueda ser un pasaporte, una mm, matrícula consular. Normalmente solicitamos el pasaporte, que es el documento número uno, digamos, principal, el cual pues con eso podemos iniciar el trámite del ITIN y si no se contara con él, se solicita un segundo documento secundario. Son dos documentos secundarios, como pudiera ser quizás una matrícula consular y una partida de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Para el caso de pequeños, va a variar dependiendo de las edades que tengan los menores de edad. A ciertas edades, bueno, se solicitan, si son menores de 6 años, alguna identificación, algún complementario, como un acta de nacimiento, como una constancia ujú. escolar, etcétera. Pero bueno, Ok. todos son elegibles para la solicitud de un ITIN para poder ser solicitados como dependientes económicos. Ok, siento que vamos a tener una pregunta un Ujú. poco más adelante acerca de los dependientes. Vamos a continuar un poquito con el proceso del ITIN. Háblame un poquito más acerca de los tiempos que se demoran. Háblame un poco acerca de lo de los documentos, porque había algunas preguntas en relación a los documentos y cuánto tiempo estoy sin los documentos mientras pido el ITIN y cuáles son mis opciones. Ok, el trámite del IT, bueno, iniciamos con el trámite presentando la información que te acabo de mencionar. Se llena un formulario W7, que es el formulario de la aplicación para el IT. Se hace el procedimiento y aquí sí quiero hacerte una acotación muy importante en relación al trámite del IT por dos opciones. Cuando nosotros presentamos o realizamos la solicitud, tenemos que tener la identificación de la persona que somete la solicitud. En este caso, pues estamos comentando que puede ser un pasaporte. Para que el IRS les otorgue el número de ITIN o les autorice el número de ITIN, tienen que comprobar y constatar que la persona que está solicitando su trámite, pues exista, sea persona que no, que exista, vaya. Entonces tenemos que hacer una autentificación de dicho documento, la autenticidad de la persona, ¿no? De Ujú. la legitimidad. Por lo tanto, existen dos opciones. Cuando hacemos el trámite, el IRS solicita que enviemos en el trámite la identificación que vamos a presentar para la autentificación de la personalidad. Entonces, en el trámite podemos enviar dicho documento, Ah, pero este trámite dura aproximadamente de 7 a 12 semanas para que la IRS nos autorice el número de ITIN. Pero si enviamos el documento en el trámite, la persona al solicitarlo pues se quedaría sin su documento oficial durante este tiempo que dura el trámite. Pero en este caso hay agentes certificados que hacen este Oh, trabajo ujú. y esta opción omitiría el envío de la documentación y el agente certificado hace esta autentificación y evitamos enviar en el trámite la identificación y la persona que está solicitando no se queda sin su documento oficial durante el periodo que tarda el trámite. Y en mi Oh, reembolso contamos con un agente certificado para hacer eso. esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué tipo de agencias son los que hacen? Porque tienen que ser agencias certificadas y tienen que ser certificadas por el IRS. Entonces, la Es ventaja correcto. es que si vamos con una agencia certificada, mi documento, pues ustedes solamente lo retienen por el tiempo que lo necesiten, no sé, unos días, una semana, ¿no? Una cosa así. Sí, Y, estamos dando un aproximado de una semana cuando lo ah, retenemos para la autentificación cuando máximo, pero se hace el proceso y evitamos, nosotros hacemos todo el proceso y enviamos toda la solicitud directamente a las áreas correspondientes del IRS. Entonces así el cliente tiene esa opción de no ujú. quedarse sin su documento que le va a servir para hacer cualquier otro tipo de trámite.
Pero me imagino entonces el trámite tiene un costo y si usamos las agencias que son certificadas, eso es un costo adicional. Entonces, la persona decide si paga un poco más y y el trámite de quedarse, el tiempo de quedarse sin su documento es más corto, o elige la opción de pagar un poco menos, pero se queda más tiempo sin el documento. Ok, ok. Es correcto, sí, es correcto. ¿Alguna otra cosa que no te haya preguntado acerca del trámite? Eh, El trámite. Ok, bueno, me platicabas como manera de identificar, en la página del IRS está Ah, ujú, el link o lo pueden buscar de los agentes ujú. certificados por medio del IRS para que sean los que sepan con quién tienen que acudir a manera Ujú. de que sean agentes certificados y autorizados por la autoridad y acudan con ellos. Ok, entonces lo Reitero que mi importante. reembolso cuenta con uno. Sí, pero es importante lo que me acabas de decir ahorita, de que en la página del IRS pueden conseguir del irs.gov, ¿verdad? Sí, Deben poder conseguir los agentes certificados porque acuérdate que hacer tiene un alcance en diferentes partes del estado de Minnesota. Y entonces es chévere de que lo podemos llevar directamente al reembolso, pero fuera de la zona metropolitana, pues es bueno contar con agencias que también puedan hacer eso porque les autorizadas. ahorran ese tiempo, ¿no? Y lo más importante Es, es agencia certificada autorizada, no entregar el es documento a más correcto. nadie. Mire, cuéntame un No. poquito. Entonces, agarro, solicito el ITIN y luego, una vez que ya me dan el ITIN, ya no tengo que hacer más nada, es mío para siempre, o el ITIN tiene vigencia, se vence, hay que renovarlo. ¿Cómo Ok. funciona eso? Recordemos que, bueno, que la finalidad del ITIN es para que podamos hacer la presentación de impuestos. Ok, Entonces, el IRS te autoriza tu número de ITIN y consecutivamente, pues tenemos nosotros que presentar impuestos año con año. claro. Si la persona deja de emitir sus impuestos en 3 años consecutivos, el IRS suspende el ITIN. Digamos Ujú. que lo suspende por un tiempo. Si tú quieres volver a solicitarlo, tendríamos que iniciar desde el principio un trámite nuevo para Ujú. solicitar nuevamente el número de ITIN. Normalmente te otorgan el mismo número, o sea, Ah, simplemente es solicitar la renovación, digamos, o la actualización, pero si ujú. en 3 años consecutivos no presentas impuestos, el IRS sí te suspende el número. Es Entonces como no que lo podrías apaga. presentar. Ok, Sí. ok, es bueno eso. ¿Y hay alguna forma de verificar si yo tengo un ITIN, de cómo saber si está activo o no está activo, si yo no estoy muy segura? ¿Hay forma de verificar Bueno, eso? sí, de entrada, bueno, tendremos que tener en entendido que si ya no presenté impuestos 3 años consecutivos, Ah, definitivamente no, pero tenemos la opción de hablar al IRS a un número, la de 800, que si mm, gustan, yo se los puedo proporcionar, que es directamente para el IRS, ITIN, y ahí podemos preguntar si nuestro número de ITIN está vigente o se pues encuentra sí. vigente actualmente. Ok. Entonces, ese es directamente con él, es en español, y bueno, ahí te dirían si está vigente o no. Ah, Se chévere. vence cada Sí. 31, cada 3 años, digamos, o sea, cada 31 de diciembre. En este Ujú. caso, ahorita estarían vencidos los del 2021, no, perdón, desde el 20. 2020, exacto, Correcto. al 31 de diciembre del 2023 ya se encuentran vencidos si no se presentó consecutivamente en 3 años la declaración de impuestos. Ok. Am, Ujú. hablando de los impuestos, otra pregunta que salió que era bastante interesante es, la pregunta era en general, decía, ¿por qué algunos contribuyentes siempre reciben reembolso cuando hacen sus impuestos, mientras que a mí me toca pagar? O me preguntaban y me decían, oye, Pati, hay días, hay años que estoy recibiendo y de pronto me tocó pagar. Entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué factores entran en la declaración de impuestos que determine que me toque pagar al final o que me toque un reembolso? Recibir un reembolso. Ujú. Bueno, todo es un conjunto de muchos factores. El reembolso de impuestos, bueno, se determina por muchas funciones, por el impuesto o el ingreso bruto, el estado civil de las personas, la tasa impositiva, los créditos, las deducciones elegibles que se otorgan
impuestos y multas adicionales, el monto retenido y pues todo lo que se pagó directamente ante el IRS. Sucede que a veces nuestros empleadores o cuando nos vamos a emplear, no ponemos adecuadamente, correctamente nuestra información, entonces o no hay una comunicación directa empleador, quizás una cantidad de más de dependientes económicos o aplicamos mal la W4, o sea, informamos mal. Mm, Entonces empiezan por ahí la situación de no retener adecuadamente los impuestos por trabajo que corresponde. Entonces, esa es la parte que tenemos que cuidar y entonces como es un variante, porque al final del día los impuestos son de manera individual, o sea, se catalogan de manera única, nunca va a ser lo mismo el estudio a todas las personas, ¿no? Es individual. Entonces, ok. depende de todas las características que te mencioné y bueno, al final del día hay muchas situaciones que te dan el que te puedas pagar, el que no puedas pagar o el que recibas. El recibir, bueno, pues podemos tomar un ejemplo que pueden ser, en este caso, eh, si tú, por ejemplo, eres soltero en este año y el siguiente año ya eres cabeza de familia, a lo mejor este año pagaste y el siguiente año te están devolviendo, es porque dependerá de las condiciones en las cuales tú declares ese año fiscal, tus condiciones personales. Es por eso es que va a variar el que puedas pagar o puedas recibir, dependiendo Ok, de tus características personales. ok. Entonces, primero que todo, ¿cuánto gana uno? Luego, el primer factor es cuánto le retiene a uno el empleador. Y ahí hablaste de que uno tiene que dar información y que llena una forma y que dependiendo si llenamos la forma bien o mal, si nos retienen mucho, luego al final pagamos de antemano y luego nos tienen que regresar. Pero si pagamos poquito, entonces al final nos toca pagar porque hace falta como sacar esa cuenta. Y luego hablaste de que está la parte de las deducciones y los créditos. Antes de pasar la parte de las deducciones y los créditos, una palabra que salió muy interesante es esta palabra crédito, que se utiliza de diferentes maneras. Entonces, no todo el mundo, pero sí hubo unas cuantas personas que la palabra crédito los confundió un poco. O sea, dice, ¿por qué voy a creer yo un crédito? O sea, crédito es malo, o sea, crédito es tarjeta de crédito. Otros sí está claro de que acreditan, o sea, que es un beneficio. Entonces, para las personas en general, cuando escuchan esa palabra de crédito, en asunto de los impuestos, no es un préstamo, no es algo que hay que devolver. Es más bien No. un beneficio. Son créditos que se obtiene. El IRS, por ejemplo, para las personas con IT, pueden reclamar la mayoría de las deducciones y créditos no reembolsables, como las deducciones de ingresos comerciales calificadas, por ejemplo, otro crédito por dependientes económicos, créditos por cuidado de dependientes, crédito por contribución para jubilación e incluso el crédito tributario reembolsable por hijos. Entonces son Ujú. diferentes créditos que el IRS te otorga. Y también el estado de Minnesota ofrece créditos. Sí, fíjate que a partir de este 2023, Ujú. para las personas que tienen IT, podrán reclamar el nuevo crédito tributario por hijos y el crédito para familias trabajadoras, que otorga a las personas con menores ingresos que han obtenido ingresos asalariados o por cuenta propia. Ok. Este año el estado de Minnesota está contribuyendo con esta aportación o este crédito o este Ujú. beneficio para las personas que tienen IT. Ok, entonces beneficio por hijos Ujú. y beneficio para las familias trabajadoras. ¿Hay algún otro beneficio adicional que está en el estado de Minnesota? Creo que hay uno que tiene que ver con Sí, las viviendas adopción. o Bueno, en este adopción. caso sería, las personas con ITIN también pueden reclamar el crédito por cuidado de dependientes, Ujú. crédito por adopción, crédito por impuestos pagados a otro estado, crédito matrimonial y muchos más. Entonces, es una de de los beneficios que este año el Minnesota Ujú. otorgó para las personas que cuentan con un número de ITIN. Ok. Aquí estoy leyendo que también hay para dueños de casa y también para personas que rentan. Y también esos beneficios están disponibles para
personas que reportan con el ITIN. Y esta es una pregunta que yo creo que es importante aclarar, que los estados son diferentes que el federal. O sea, el estado de Minnesota tiene esos beneficios ahorita para personas con ITIN, pero no necesariamente esos beneficios están a nivel federal. ¿Es Federal. correcto? Sí, Ok. cada estado en cuestión de, propiamente ahora sí del estado, derrama o genera sus propios beneficios, independientemente de los beneficios que a nivel federal se otorga el IRS. Entonces, para el estado de Minnesota toma en cuenta estos créditos, pero también para las personas que pagan una renta o tienen Mm, una propiedad. ok. Aplica Porque eso también ahorita, para estas opciones. ahora viene a cubrir mucha más gente, ¿no? Porque o una cosa o la otra, o vives rentado o tienes una propiedad. Ok, qué bueno. Exacto. Una pregunta. Acabas de mencionar una cantidad de beneficios y hasta habiendo trabajado en este proyecto, en este tiempo, mencionaste cosas que no conocía. ¿Cómo hace una persona cuando está empezando con todo esto para saber qué beneficios califica, ¿no? Porque yo creo que a veces hay mucho temor que dicen, o sea, yo no quiero hacer una cosa que está mal hecha, pero a veces uno no sabe lo que uno no sabe. ¿Cómo hace uno para informarse qué beneficios debería, a- no debería, sino a qué beneficios tiene uno derecho a aplicar? Derecho. Ujú. Bueno, primero que nada, sabemos que tenemos como ciudadanos que estamos en este país, tener que presentar nuestros impuestos año con año, ¿no? Tú bien dijiste iniciando la plática, estamos en temporada de impuestos y es importante que toda persona que vive en este país, trabaja, declare sus impuestos año con año de manera adecuada. ¿Qué Ok. tenemos que hacer? Bueno, pues finalmente es presentarnos nuestros impuestos y dirigirnos con personas que nos den una asesoría adecuada, personas que sepan de leyes, personas que Mm, sepan específicamente cómo te van a guiar y a contribuir. Es bien importante acudir con personal calificado, donde te va a asesorar, donde te va a indicar realmente cuáles son las leyes actuales, porque sabemos que tanto el IRS como Minnesota año con año va modificando sus leyes. Entonces, exacto. aquí es básico saber con quién acudes como preparador de impuestos, saber que tu preparador se encuentre 100% calificado, preparado y que Mm, conozca de las leyes para que dichas leyes que van saliendo año con año sean aplicables para beneficio de las personas. ujú. Mi reembolso cuenta con una abogada en impuestos, especialista en ello. Entonces, finalmente para nosotros, nuestros clientes, cada cliente es individual, es único y se trata de manera única y especial. Entonces, el conjunto de leyes con el conocimiento se le estipula a cada uno de nuestros clientes de la manera más adecuada para que sea el beneficio dentro de lo legal correctamente bien hecho los impuestos. Entonces, Ok. sí es importante saber con quién acudes, que sean personal capacitado y que conozca sobre todo de las leyes para que sepa cómo va a aplicar esta ley a ti en este año fiscal. Ujú. Se recuerda cuando comenzamos a trabajar con esto que me dijiste, Pati, los impuestos son un traje hecho a la medida. Basta que cambies una Sí, cosita, tus impuestos van a ser diferentes. Entonces, a veces es bueno escuchar, es bueno conversar, es bueno aprender, pero al final del día hay que ir con un experto porque la cuenta que le dio al vecino es diferente a la mía, lo que le cambias tres cosas. Entonces, ujú, sí. sí, sí, esto Me, es un traje hecho a la medida, Entonces, exactamente. me encantó la analogía porque es así como que Sí, basta que en lo que el dependiente, el tiempo, el trabajo, la cantidad de dinero que ganes, cómo retuviste, o sea, cualquier cosa que cambie, cambia todo. sí, Háblame un es un poquito. conjunto y el Ujú, conjunto te va a dar ese resultado, que al final del ujú, día muchos prevén que, bueno, no voy a pagar o me van a reembolsar. Y bueno, y también hay que hacer un poquito hincapié que ujú, nuestros impuestos, cuando están bien ejecutados, no es que me van a devolver porque el IRS es una corporación o una dependencia de gobierno que te regala dinero, porque no es ujú. que te regale. Simplemente si para el IRS pagaste de más, te corresponde regresar. Él te regresa lo que no es de él y si te toca pagar porque lo dejaste de hacer, pues simplemente te cobra, ¿no? Entonces no es así como que me van a dar, me van a regalar porque tengo 2, 3 hijos, porque tengo X cosas, ¿no? Entonces esa es la parte que tratamos de hacerle ver a nuestros clientes
que es aparte de ser un traje a la medida, es dependiendo de sus deducciones, de sus ingresos, de sus condiciones personales, para que los impuestos salgan exactamente a la medida. Exactamente. Uh Entonces, -huh. esas deducciones y esos beneficios lo que terminan haciendo es reducir la cantidad de impuestos que uno paga. Porque creo que hay muy pocas excepciones donde el beneficio es reembolsable, de que te lo dan aunque no debieras la plata. La mayor parte simplemente reduces lo que te tocaba pagar. Ujú. Ok. Sí, Cuéntame un poco, perdón. adelante, sí. No, te iba a preguntar un poco, ya nos estamos acercando al final del tiempo que tenemos. En tu experiencia, ¿cuáles son los errores más... oh, mira, nos están entrando preguntas. Dejo mi pregunta para el final, a ver qué nos están preguntando. Uh -huh. Este, dice, ¿puedo acceder a beneficios en la declaración de impuesto si no tengo regularidad migratoria? Creo que estoy entendiendo. Si no está documentado, es decir, que no tiene un número de seguro social. Entonces, la pregunta es, ¿puedo acceder a beneficios de la declaración de impuestos si no tengo una regularidad migratoria? Bueno, lo que tocábamos el tema de que en este año para las personas que tienen ITIN tienen beneficios o se incrementaron los beneficios, sí, sí se puede, sí se tiene alcance a ellos. No son los mismos si tienes un número de seguro social, pero sí tienes beneficios. Y va a haber a nivel de estado que Uh -huh. no necesariamente van a estar disponibles a nivel Federal. federal. Uh Ujú, -huh. ok. Hay una buena pregunta aquí. ¿Hay alguna tabla o algún tabulador donde uno pueda consultar am, para poder estimar si me va a tocar recibir o me va a tocar pagar según mis ingresos y mis dependes? Sí lo existe, pero no es que específicamente esa tabla te va a decir exactamente si sí o si no, sino es Ujú. el todo lo que se compone atrás, lo que te menciono, tus gastos, bueno, en este caso tus ingresos, si pagaste correctamente los impuestos, es Ujú. un conjunto de todo. Quizás esa tabla te dé un parámetro, pero no te lo puede determinar al 100% hasta que se hace el estudio personal de tus Ujú. impuestos. ¿Hay algún sitio específico donde se puede acceder a a esa tabla que lo pudiéramos colocar en el Facebook Live Sí, debe estar en la página del IRS. del IRS? ¿Y del estado de Mm, Minnesota también lo hay? Tengo que consultarlo, Buena pregunta, entonces. Ok. ¿ok? Si quiere, dejamos puesto. Ujú. Un calculador, ok. Dice, tengo 2 meses que me mudé a Minnesota. ¿A partir de qué momento puedo aplicar y saber si puedo ser elegible a los beneficios? Me imagino que está preguntando a partir de qué momento se puede aplicar al ITIN y a partir de qué Bueno, momento. ujú, se considera como un residente del país, no legal, no digamos residente con cuestiones migratorias, pero sí un residente que ya te vas a quedar en este país después de 183 días. Entonces Mm, tendríamos que sumar estos 183 días para poder iniciar el trámite del IT. correcto. Entonces, Ujú. el ITIN y una vez que tenga el ITIN, al año siguiente, o al próximo ciclo de impuestos, es que puede pedir, ¿ok? En mi Este, reembolso podemos solicitar el ITIL durante todo el año. Nosotros estamos abiertos todo el año, entonces ujú, si la persona desea iniciar su trámite de ITIL, supongamos que entró en septiembre del año pasado y ujú, quiere iniciar su trámite, lo puede hacer sumando 183 días posteriores e iniciamos el y sí, trámite con los directamente. ingresos que haya adquirido o tenido en el 2023. Entonces, sí se puede durante el resto del año solicitar un número de IT. Correcto. ¿Cómo se puede pedir una extensión de la declaración de impuestos después de abril? Con nosotros, que pasen con mi reembolso y lo solicitamos. Ok, Sí a se las personas que puede. estén escuchando ahorita, vamos a Uh colocar -huh. la información de cómo contactar a Elba. Uh -huh. Tiene un número de texto, un número de teléfono y también a través del Facebook.
tienen una página. Ujú. Es importante notar que los pueden atender en español, pero también le pueden decir a sus vecinos, atienden en inglés y en ruso, me dijiste. Y en ruso, ya tenemos el idioma en ruso, inglés, español y ruso. Para la comunidad Wow. rusa que está llegando, estamos abiertos a esa opción también. Ok. Hay una pregunta, una persona que dice, ¿dónde puedo consultar las cosas que puedo deducir de mis impuestos? La deducción de impuestos radica mucho de a lo que tú te dedicas o lo que Ujú, haces. También hay una importante situación aquí que había que mencionar, Patti, para las personas que tienen negocios o que trabajan por cuenta propia. ujú. Cuando no estás empleada o estás de manera directa con un empleador y tú trabajas por cuenta propia haciendo cualquier tipo de actividad o algún tipo de oficio y tú percibes tus ingresos por medio de efectivo o cheque, estamos obligados a pagar un impuesto por ese ingreso. Por lo tanto, estos impuestos se llaman impuestos estimados y se van pagando durante el año en el periodo fiscal que vas para que cuando venga la temporada de impuestos tú ya hayas cubierto cierto importe de dichos impuestos estimados y se prepare tu declaración de impuestos. A diferencia que cuando tú estás con un empleador, tu empleador te hace las respectivas deducciones. En este caso, cuando tú generas el ingreso por efectivo o cheque, tú tienes que pagar un 15% de impuesto directo como un pago estimado Claro. a la IRS. Interesante. Otra palabra que se atascó cuando estábamos hablando de las definiciones, deducciones, porque se utiliza de dos maneras cuando los impuestos. Una es cuando el empleador me paga a mí, me deduce mi pago y paga los impuestos. Eso es un tipo de deducción. Pero a la hora de yo hacer mis impuestos, hay deducciones que reducen cuánto impuesto pago y son dos formas diferentes de utilizar la palabra deducción. Hay una persona que está preguntando, ¿qué cosas puedo deducir de mis impuestos? Yo creo que se está refiriendo que cuando, ¿qué cosas puedo deducir? Qué sé yo, si es la parte de la renta, o si es una persona que es trabaja por su cuenta, sus gastos de su propio negocio, ¿no? Entonces depende cuál de Exacto. las dos cosas ella está preguntando. Ok. Sí, Ok. Am, ¿Cuáles son en tu experiencia los errores, no sé si la palabra es errores, los errores más comunes de los contribuyentes al momento de preparar su declaración de impuestos? pues normalmente nos hemos encontrado como que si en este año, por ejemplo, yo me declararé como cabeza de familia, que le llaman, y estoy casado, ¿no? Y vivo con mi cónyuge, y se me otorga un reembolso, pero el siguiente año me declaro soltero, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero estoy legalmente casado en otro país. O sea, hay muchas situaciones que caemos en ciertos errores porque entonces hoy me declaro soltero, o después me pongo, o casado y después me declaro soltero, o estoy casado en mi país y aquí me pongo como soltero. Entonces son muchas situaciones que pueden caer como error, como aplicar mal en las W4 los dependientes económicos de Mm, más. ujú, Eso es un error muy común porque el resultado al final del día es que te va a dar a que pagues impuestos. Y eso ujú, mucho de las personas les hace ruido y no les agrada el tener que pagar impuestos, pero no encontramos esa hilación que por haber puesto erróneamente cantidad de dependientes que no tenemos, mm, para ujú, el IRS va a ser un dependiente económico siempre y cuando tenga un número de seguro social y un número de IT ok. para que tú lo sometas en tu declaración de impuestos y se tome como un dependiente económico, tiene que contener o tener estas dos, cualquiera de estas dos opciones. Entonces, si yo me empleo en un lugar donde yo digo tengo 4 dependientes, y sí te creo que tengo 4 dependientes, pero a lo Ujú, mejor estos 4 dependientes no viven conmigo, estos dos viven fuera mm, del país, y sí dependen económicamente de mí, pero yo no tengo un número de seguro social o no tengo un ujú, número de IT, entendí. no pueden ser dependientes económicos. Y este sí es un error muy común que normalmente hacemos, porque reitero, yo no dudo que sí dependen de ti, pero no los puedes demostrar. Y al no demostrarlos, en su momento ya te descontaron cierta cantidad porque, porque te creyeron y porque es real, pero no los podemos comprobar. Ok, esa es otra más de las que se pierden en la traducción.
una cosa es ser dependiente y dependiente económicamente y otra dependiente para efectos de los impuestos. Entonces, claro, dependen de mí, yo los puse cuando me hicieron el empleador, pero a la hora de llegar a la parte del impuesto, si no tienen el ITIN, si no viven conmigo, si hay una persona que también los está manteniendo, pero los mantiene $1 más de lo que yo, entonces ya no es mi dependiente, a pesar que sí lo sea, ¿no? O sea, en Ujú. el modo de la vida. También había Sí. uno que hablaban acerca de los muchachos cuando cumplían los 18 años, había muchas preguntas si el muchacho a los 18 años ya no es más dependiente. Y sé que la respuesta tiene como variaciones, pero coméntame un poquito cuando eso es como un malentendido, ¿no? O sea, si el niño puede o no ser dependiente. El niño puede seguir siendo dependiente económico siempre y cuando siga estudiando hasta los 21 años o posterior a los 21. Es decir, puede estar que esté en una carrera universitaria, acceda a los 21 años y pueda seguir siendo dependiente económico de sus padres. Ok. ¿Sí? Mientras se demuestre por medio de las formas de estudio que se otorgan para poderlas presentar en la declaración, seguirá siendo un dependiente económico. Muchos Ok. dependientes trabajan, o sea, o muchos chicos Sí. universitarios trabajan o trabajan por temporadas nada más, pero ellos están obligados a hacer sus impuestos individuales, pero pasan a ser dependientes de sus padres todavía, en porcentaje y en proporción. Esa era una pregunta también que decía, ya mi hijo declara, ya no lo puedo poner como dependiente, pero si está Sí. estudiando, y creo que la edad es 24, ¿no? Si siguen estudiando hasta 24, Estudiando, sí. Uh-huh. entonces, aunque el muchacho trabaje, con tal de que no trabaje y se mantenga solo. Si ya se mantiene por Sí, su o sea, propia cuenta, exacto, o sea, si él se mantiene por su propia cuenta, pasando los 21 ya no podemos hacer nada, ¿no? O sea, si ya es independiente, ya es un adulto, ya tiene que presentar sus impuestos él. Pero si está estudiando y hace trabajos de medio tiempo, de temporada, de verano, etcétera, etcétera, y gana su ingreso, ok, él declara, pero también pasa a ser dependiente económico de sus padres. ok, chévere. Digo, los Bueno, importes que generan los chicos a veces no son importes estratosféricos, ¿no? ujú. Porque ganan por temporada o trabajan solo por cierto tiempo, entonces no es algo que sea muy llamativo como para que ellos se puedan mantener solos. Entonces, lo que le tenemos que dejar aquí a las personas que están escuchando es como cuál es el criterio, ¿no? Hay un criterio que es de edad, hay un criterio que tiene si tiene, está estudiando o no está estudiando, porque si es menor de 18 años es dependiente y ya está, pero si es mayor de 18 años va a depender si está estudiando, si está trabajando, si ese trabajo le da para mantenerse solo, pues no lo es, pero si todavía se mantiene, todavía yo lo estoy manteniendo económicamente también es. Entonces, si estamos dejándole algo a las personas, es cuáles son las preguntas que tienen que hacerle a su preparador de impuestos para saber cuáles son las deducciones, cuáles son los créditos, si lo estoy declarando todo bien. Entonces, la idea no es volvernos unos expertos haciendo impuestos, porque aunque sea un experto este año, Claro. cuando me cambien las reglas el año que viene, pues ya, ya no soy experto. Pero la idea es ser experto haciendo las preguntas y saber qué documentos tenemos que presentar. Bueno, nos estamos acercando hacia el final. ¿Tienes alguna cosa adicional, como consejos, buenas prácticas, decirle a la gente o qué tener, qué precauciones deben tener a la hora de preparar sus impuestos? Bueno, lo que te mencionaba hace un momento y es bien importante hacer hincapié que, bueno, es necesario para tener también cierta condición financiera en este país, no tiene que ser siempre Perdón, preparando los Elba, se cortó este último pedacito que dijiste. disculpa, si se me cayó el micrófono, perdón. Preparar los impuestos año con año. Si ya iniciamos trámite de ITIN, tenemos que tener la obligatoriedad de estarlo presentando año con año. Ok, También año con año cambian las reglas, entonces es acudir con la persona indicada, preparada y sobre todo experta con las leyes para que pueda aplicarse. En el caso de la pregunta de los estudiantes, bueno, también es parte del traje a la medida, porque bueno, pues si tiene hijos y estudian o hijos y trabajan o dependientes con seguro social, o dependientes con ITIN, porque aquí a veces hay mucha dualidad de que claro, tienen claro. pequeños nacidos acá y traen pequeños nacidos de otro país, entonces se aplican el ITIN y se aplica el número de seguro social, ¿no? Ok, Bueno, el caso aquí es importante hacer hincapié
que para tener también cierta personalidad financiera en este país, pues es presentar tus impuestos. El beneficio y las ventajas que te puede brindar el tener un ITIN hoy en día, aparte que la finalidad número uno es presentar los impuestos, por la parte de atrás tenemos un beneficio que es, puedes aperturar cuentas bancarias, te solicitan un número de ITIN para la apertura, puedes aperturar un negocio personal con tu número de Cierto. ITIN, puedes crear una LLC, puedes incluso ya solicitar un auto, crédito de auto, crédito comercial, Okay. y ya hay lugares o personas o bienes raíces que te dan o te otorgan créditos hipotecarios por medio, porque tengas el número de ITIN, porque lo que te está respaldando obviamente es tu declaración de ingresos, que es tu, digamos que tu capacidad de pago, ¿no? Tus ingresos. Okay. Pero bueno, hay muchas ventajas por tener, pagar los impuestos por medio del ITIN. Es importante que la gente entienda que tiene esos beneficios, más que quejarnos por pagar impuestos, debemos de ver como un beneficio personal, ¿no? Y bueno, pues si en el inter de hacer tus impuestos resulta beneficio de un reembolso por los créditos que te puedan otorgar de acuerdo a tu persona, pues también llevas un beneficio extra. Nunca lo había visto así. Okay. Es más, te comento que nos sorprendió que con lo de las licencias este año, las personas que no contaban con cierta documentación total para complementarlo, el complementario era un ITIN. Entonces, pues te pedían si ya tenías un ITIN como complementario. Entonces, ya está siendo más aceptado, ya está siendo más conocido el tener un ITIN y está generando un poquito Okay. más de beneficios. Wow. Okay. ¿Viste? Hasta me toca aprender mucho hoy. Ya. Buenísimo. Bueno, la última pregunta entonces, ¿dónde todas las personas que nos escucharon hoy, que nos escuchan después cuando esto esté grabado, dónde pueden conseguir información para contactar a mi reembolso? Porque mi reembolso es una agencia y tiene su parte de negocio donde preparan los impuestos y cobran por sus servicios, pero tienen un compromiso muy grande con la comunidad latina. Y ellos han tomado Sí, una labor muy importante de educación y de explicar y de empoderar a la gente con conocimiento. Y entonces la pregunta es, ¿cómo pueden hacer para contactarte? bueno, está nuestra página principal, que es www.mireembolso.com. Tenemos el número de teléfono directo para que nos llamen a cita, es el 612-440-3988. Nos pueden enviar. Dilo de nuevo más lento, aunque Zach lo va a poner, ahorita lo vamos a poner en la lista, pero dilo Ok, lentico. 612-440-3988. Ese es Chévere. nuestro número telefónico. Nuestro número de texto es 612-662-1448. Y nuestro correo personal para que cualquier solicitud de informes o cualquier duda es el de tax, tax, @mireembolso.com. Está fácil. Y Ok. nuestra página mireembolso.com, nuestras redes sociales es mireembolso. Tax. Y pues estamos abiertos a cualquier pregunta también si tu audiencia lo requiere. Estamos disponibles para ustedes. Agradecemos también el que nos hayan tomado en cuenta para esta participación. Hemos Oh, trabajado en el anterior conjunto con ustedes, pero lo que quiere mi reembolso es apoyar a la comunidad latina en el conocimiento de la preparación de impuestos y de la solicitud del ITIN. También mi reembolso apertura negocios para las personas que mm, desean iniciar su propio negocio. Estamos aquí para oh. apoyarlos. Wow, bueno, espero que mucha gente haya recibido ese mensaje. Bueno, muchísimas gracias. O sea, nosotros los que te agradecemos a ti. A medida que íbamos a hacer que íbamos haciendo el proyecto, veíamos que teníamos más y más y más preguntas y espero haber podido comenzar a responder las preguntas. Esta es una serie que estamos haciendo, van a ser tres para decirle a nuestra audiencia. La de hoy era específicamente enfocados en el ITIN. Tenemos una el jueves 14 de marzo, donde vamos a hablar más específicamente de los impuestos, de los dependientes. Y la última, bueno, no va a ser la última porque después vamos a hacer más, pero la siguiente que está programada es el martes 19, donde vamos a conversar con una persona del Departamento de Estado
donde vamos a hablar de los beneficios tributarios específicamente. Vamos a hablar de elegibilidad, vamos a hablar de montos, vamos a hablar de cómo se piden. Entonces, pues esta es nuestra serie. Hoy es ITIN, el próximo jueves 14 de marzo es con Prepare and Prosper, que es otra agencia certificada para el ITIN, y el martes 19 con el Departamento de Revenue del Estado de Minnesota para hablar de los beneficios. Y con eso nos Éxito, mucho despedimos. éxito. No, muchísimas gracias, Elba. He aprendido un pocotón con esto. Oh, gracias, igual No, yo con ustedes. Estamos para gracias. servirles. Gracias, A un ustedes, millonzote. buena tarde. Chao, buenas Igualmente. tardes. Bye, bye. Chao.